Esto es Resúmenes de Psicología, y hoy vamos a continuar con el caso Dora de Sigmund Freud. Esta segunda parte del libro va a abordar la interpretación de dos sueños que Dora llevó a Freud durante su análisis. El primero de ellos, un sueño recurrente, es relatado por Freud del siguiente modo. Primer sueño. En una casa hay un incendio, contó Dora. Mi padre está frente a mi cama y me despierta. Me visto con rapidez. Mamá pretende todavía salvar su alajero, pero papá dice: no quiero que yo y mis dos hijos nos quememos a causa de tu alajero. Descendemos deprisa por las escaleras y una vez abajo me despierto. Dora dice haberlo soñado por primera vez luego de la cena en el lago con el señor K. Luego de unas cuantas asociaciones, Freud llega a las siguientes conclusiones. Por un lado, estarían los restos diurnos que servirían de base para el desarrollo de la posterior desfiguración onírica. Estos son que el hermano efectivamente dormía en una habitación que solo era accesible a través del comedor, el cual solía cerrarse con llave al anochecer, y que efectivamente sucedió una tormenta en la cual temieron un incendio debido a la falta de pararrayos. Pero además, para Freud, habría una efectiva desfiguración onírica que escondería la pasión y atracción sexual sentida por Dora hacia el señor K. La niña se resuelve huir con su padre. En realidad, huye a refugiarse en su padre, por angustia frente al hombre que la asedia. Convoca una inclinación infantil hacia el padre, destinada a protegerla de su inclinación reciente hacia el extraño. Del peligro presente, el padre mismo es culpable, pues, llevado por sus propios intereses amorosos, la ha ofrecido al extraño. Cuánto más lindo sería que ese mismo padre no quisiera a nadie más que a ella y se empeñara en salvarla de los peligros que en esa época la amenazaban. Pero algo más le pareció relevante a Freud, y es que había olvidado contar que todas las veces, tras despertar, había sentido olor a humo. El humo armonizaba muy bien con el fuego, pero además señalaba que el sueño tenía una particular relación conmigo, pues, cuando ella aseveraba que tras esto o aquello no había nada escondido, solía oponerle: donde hay humo, hay fuego. Pero Dora hizo una objeción a esta interpretación exclusivamente personal. El señor K y su papá eran fumadores apasionados, como también yo lo era por lo demás. Ella misma fumó en su estadía en el lago, y justo antes de iniciar esa vez su desdichado cortejo, el señor K le acababa de liar un cigarrillo. Por su parte, el segundo sueño de Dora se dio pocas semanas después del primer sueño, que anticipaba la finalización del análisis. Contó Dora: ando paseando por una ciudad a la que no conozco. Veo calles y plazas que me son extrañas. Después, llego a una casa donde yo vivo. Voy a mi habitación y hallo una carta de mi mamá tirada ahí. Escribe que, puesto que yo me he ido de casa sin conocimiento de los padres, ella no quiso escribirme que papá ha enfermado. Ahora ha muerto. Y si tú quieres, puedes venir. Entonces, me encamino hacia la estación ferroviaria y pregunto unas 100 veces: ¿dónde está la estación? Todas las veces recibo esta respuesta: 5 minutos. Veo después frente a mí un bosque denso. Penetro en él, y ahí pregunto a un hombre a quien encuentro. Me dice: todavía 2 horas y media. Me pide que lo deje acompañarme. Lo rechazo y marcho sola. Veo frente a mí la estación y no puedo alcanzarla. Ahí me sobreviene el sentimiento de angustia usual cuando uno en el sueño no puede seguir adelante. Después, yo estoy en casa. Entretanto tengo que haber viajado, pero no sé nada de eso. Me llego a la portería y pregunto al portero por nuestra vivienda. La muchacha de servicio me abre y responde: la mamá y los otros ya están en el cementerio. En la sesión siguiente hizo 2 agregados a esto. Con particular nitidez me veo subir por la escalera, y tras su respuesta me voy, pero en modo alguno triste, a mi habitación. Y ahí leo un gran libro que yace sobre mi escritorio. Basándose en asociaciones simbólicas y relaciones fonéticas de palabras, Freud llega al siguiente análisis del sueño. La ciudad desconocida resultaría ser la experiencia de un nuevo cortejo amoroso, por parte de un joven ingeniero que le escribía periódicamente. Por otra parte, tanto la estación ferroviaria como el bosque denso representarían la sexualidad femenina. De esta forma, la insistente pregunta por dónde está la estación no es más que una búsqueda de respuestas sobre la sexualidad. La carta en el sueño, en la cual le informan a Dora de la muerte de su padre, es analizada como una posible fantasía de venganza de Dora hacia este. Freud conecta la carta del sueño con la carta real que Dora había escrito con la intención de generar conmoción en el padre, para que dejara a la señora K. Y la lectura con la que culmina el sueño sería una enciclopedia, donde la gente solía consultar los temas que desconocían, entre ellos los de índole sexual. Por tanto, esta escena representaría la nueva posición de Dora,
que puede indagar libremente su sexualidad. A la sesión siguiente, Dora le advierte a Freud que esa sería la última sesión, que había tomado la decisión 14 días antes. Suena como si se tratase de una muchacha de servicio, de una gobernanta. Un preaviso de 14 días, le respondió Freud. Sobre esa base, Dora asoció que había una gobernanta en la casa de la familia K, que hasta ese momento del análisis nunca había nombrado. Dora contó que esa muchacha le había hablado un par de días antes de la escena junto al lago, para contarle que el señor K le había declarado su amor, diciéndole que nada le importaba de su mujer. Son las mismas palabras que usó cuando la requirió usted, y a raíz de las cuales usted le dio la bofetada en el rostro. Ahora conozco el motivo de aquella bofetada con que usted respondió al cortejo. No fue la afrenta por el atrevimiento de él, sino la venganza por celos. En el momento en que el señor K usó las palabras «nada me importa de mi mujer», que había dicho también a la señorita, nuevas emociones se despertaron en usted y la balanza se inclinó. Usted se dijo «¿Cómo se atreve a tratarme como una gobernanta, a una persona de servicio?» Usted confiesa que nada le enfurece más que se cree que imaginó la escena del lago. Ahora sé qué es lo que no quiere que le recuerden. Que usted imaginó que el cortejo iba en serio y el señor K no cejaría hasta que usted se casara con él. Ella había escuchado sin contradecirme como otras veces. Parecía conmovida. Se despidió de la manera más amable, con cálidos deseos para el próximo año, y no regresó. Para cerrar, en el epílogo del texto, Freud va a explicar el concepto de transferencia y cómo afectó particularmente en el tratamiento de Dora. La transferencia, como su nombre lo indica, es el traslado de ciertas mociones y fantasías del paciente, originadas en el pasado y resurgidas ahora en el presente, en relación con la figura del analista. Es decir, en lugar de recordar esas mociones y vivencias como eventos del pasado, el paciente las revive como si estuvieran sucediendo en el aquí y ahora, dentro de la sesión analítica. La transferencia, destinada a ser el máximo escollo para el psicoanálisis, se convierte en su auxiliar más poderoso cuando se logra colegirla en cada caso y traducírsela al enfermo. Freud admite que no logró dominar a tiempo la transferencia en el caso de Dora, que sí logró visualizar la transferencia de la figura paterna, algo que la misma paciente manifestaba explícitamente, y aún me comparó conscientemente con él. Buscaba angustiosamente asegurarse de mi cabal sinceridad hacia ella, pues su padre prefería siempre el secreto y los rodeos tortuosos. Pero Freud admite que, por otro lado, no alcanzó a distinguir la transferencia desde la figura del señor K. Yo mismo habría debido tomar precauciones, diciéndole, ahora usted ha hecho una transferencia desde el señor K hacia mí. ¿Ha notado usted algo que le haga inferir malos propósitos, parecidos, directa o por vía de alguna sublimación, a los del señor K? ¿Algo le ha llamado la atención en mí, o ha llegado a saber alguna cosa de mí que cautive su inclinación, como antes le ocurrió con el señor K? Pero yo omití esta primera advertencia. Creí que había tiempo sobrado, puesto que no se establecían otros grados de la transferencia y aún no se había agotado el material para el análisis. Así, fui sorprendido por la transferencia y a causa de esa X por la cual yo le recordaba al señor K, ella se vengó de mí como se vengara de él y me abandonó, tal como se había creído engañada y abandonada por él. De tal modo, actuó un fragmento esencial de sus recuerdos y fantasías, en lugar de reproducirlo en la cura. Sobre este último punto, Freud va a explayarse más en profundidad en su texto Recordar, repetir y reelaborar. Tras abandonar abruptamente el tratamiento con Freud, Dora pasó por semanas de cierta conmoción. Sin embargo, con el tiempo su estado mejoró notablemente, y sus síntomas histéricos se volvieron menos frecuentes. Un giro inesperado ocurrió cuando, después de la muerte de uno de los hijos del matrimonio K, Dora decidió visitarlos para dar sus condolencias. Fue recibida con total naturalidad como si nada hubiera pasado. En ese encuentro, resolvió su historia con ellos. Le dijo a la señora K que sabía de la relación con su padre y ella no lo negó. Además, consiguió que el señor K admitiera el episodio junto al lago, aquel que tanto había marcado su vida. Finalmente, llegó esta noticia a su padre, cerrando así el ciclo que le había atormentado durante años. No volvió a tener contacto con los K. Tiempo después, un nuevo episodio ocurrió. Vio como el señor K, distraído al encontrarse con ella en plena calle, era atropellado por un carruaje. Aunque no sufrió heridas graves, el impacto emocional revivó en Dora antiguos síntomas. Perdió la voz por 6 semanas. Posteriormente, Dora volvió a Freud, no por sus antiguos síntomas, sino por una neuralgia facial que, curiosamente, había comenzado exactamente 14 días después de que leyera sobre él en los diarios. Freud no tardó en hacer la conexión. Su dolor era un castigo inconsciente por la bofetada que le había dado el señor K y por la transferencia vengativa que había proyectado sobre el mismo Freud.
No sé qué clase de auxilio pretendía de mí, pero le prometí disculparla por haberme privado de la satisfacción de librarla mucho más radicalmente de su penar. Finalmente, nos cuenta Freud, años más tarde Dora se casó y logró salir del antiguo drama familiar. Si el primer sueño dibujaba el apartamiento del hombre amado y el refugio en el padre, vale decir, la huida de la vida hacia la enfermedad, este segundo sueño anunciaba que se desasiría del padre y se recuperaría para la vida. Esto fue Resúmenes de Psicología. Hasta la próxima.